un acuerdo general sobre el optimismo que nos presentan jornadas como estas, como instancias disruptivas en muchos aspectos respecto de las agendas que normalmente tienen cada una de las instituciones y que nos ponen en un plano de calidad distinta y frente a debates que realmente son en el eje tiempo y espacio son cruciales. En eso creo que hay una plena coincidencia. Hoy lo vimos a lo largo de la mañana en los expositores, también lo vimos en los niveles de las consideraciones de ustedes, los asistentes, en las preguntas, en las afirmaciones, en los acuerdos y en las tensiones sobre los temas que estaban en tratamiento. Hay lo que identificamos de las tres primeras presentaciones es un sinnúmero de elementos comunes, denominadores, para seguir tratando, algunos de los cuales están vinculados con los procesos históricos y las dinámicas de los procesos socioproductivos y del ordenamiento territorial y de las tensiones del poder central y del poder y del contrapoder federal, de alguna manera, de las estrategias de ocupación del territorio, de los marcos más amplios, incluyendo, por supuesto, los recursos naturales de nuestra región, las disposiciones espaciales, los flujos poblacionales y otras variables de importancia crítica, cuales aparecen en las últimas décadas, como son el ambiente y la ciudad como emergente de los grandes impactos ambientales con consecuencias sobre los bienes comunes y los recursos naturales. Lo que vamos a abordar ahora, en esta segunda instancia, es estimo yo, por lo que estuvimos viendo de la presentación de Rubén, es algo que está en el corazón, es el hilo dorado de alguna manera que hilvana todas estas cuestiones y es la pregunta en torno del desarrollo, de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, de la imaginación sobre otra región, pero en términos, entiendo yo, más de planificación y acción que como un elemento articulador, estructurante del nivel macro de los procesos de desarrollo. Para ello contamos con el arquitecto, profesor Rubén Omar Pesci, quien es, además debe ser un conocido de todos ustedes, quien tiene una vasta trayectoria que arranca en los principios de la década del 70 y continúa con un currículum realmente impresionante en términos laborales, académicos y en particular en lo laboral, de intervenciones en planes estratégicos y de desarrollo de estrategias justamente de sistematización de conocimientos para la intervención y el desarrollo. Así que los dejamos con Rubén, 25 minutos nuevamente, y vamos a ver cómo sigue la cuestión de las preguntas y el plenario luego. Muchas gracias. Ya desde la placa inicial, la idea de hacer la Patagonia. La Patagonia es un territorio que tiene una naturaleza magnífica, pero de esas que la historia ha demostrado que tienen que ser modeladas, donde los seres humanos, con delicadeza, con levedad, como a mí me gusta decir hace mucho tiempo, pueden no solo aprovechar, sino gozar, sino manifestar una cultura alternativa. Y esto hay mucho por delante todavía para hacer, ¿no es cierto? Pero esto de hacer, entonces, y pongo abajo el subtítulo que me gusta mucho, porque creo que esto de hacer o modelar los territorios, las regiones, los países, tiene que ver también con la identificación de puertas, corredores, valles y travesías. Esa fue la denominación que usamos para el Plan Federal de Turismo de Argentina, todavía vigente, lo hicimos para el 2006, ha sido actualizado un par de veces, pero continúa siendo el mismo. Aquí en la Patagonia lo trabajamos en Villa La Angostura, en territorio de Neuquén, fue espléndido, con muchísima participación. Y el dibujito de la derecha es un antiguo, muy antiguo dibujo mío, debe tener 50 años, perdón por los excelentes dibujantes que he visto, pero es un dibujito ilustrativo de lo que yo pensaba que eran los corredores de un hábitat digno. Pequeñas intervenciones, después lo vamos a ver mejor. Adelante, por favor, Mariana.
Entonces, la primera etapa en este recorrido breve es el país tramado, la ruta del autodesarrollo. Y tiene que ver en realidad con la idea de descentralizar y desconcentrar el territorio que entre 1984 y 89 me tocó hacer durante el gobierno de Alfonsín, concretamente. Es fundamental para nosotros repensar este país. Adelante, Mariana. Repensarlo territorialmente. Y en aquel momento vemos el mapa de abajo. Claro, esto ya lo han usado muchos. Acá también hay una carpetita que tiene la misma orientación. El sur está arriba. ¿Por qué va a estar abajo? De ninguna manera. Y el país tiene que tramarse horizontalmente y también verticalmente, y ahí coincido mucho contigo. Ya lo decíamos en 1984, el intento de la nueva capital, no seguido, no acompañado, no, en fin, pero ya la visión era un país que se descentralizaba en sus decisiones, etcétera, etcétera, y que se desconcentraba en sus procesos poblacionales y en sus procesos económicos. Esto no ha sucedido, estamos mal. Y les estoy hablando desde hace no sé cuántos años, 30, 40, casi 40 años atrás. Adelante. Pero luego viene esa etapa del Plan Federal de Turismo, que ya fue durante el gobierno de Kirchner, y la misma idea, pero aplicada, llegado a la tierra, y con una meta muy importante, muy movilizadora para el concepto global de desarrollo, como es el turismo. Ustedes inevitablemente tienen que tener al turismo como una antorcha muy importante y cuidarla, porque es delicada. Entonces, 2004-2006, 20 años después prácticamente, adelante, y ya lo dibujamos de esta manera. Y quiero acentuar la idea de que está toda la transversalidad horizontal y saliéndose por las fronteras, que qué son las fronteras. Muy bien tu conferencia, me gustó mucho, en ese sentido de cuestionar inclusive la idea de nación. Nosotros trabajamos muchísimo la idea de paisaje y paisaje cultural, como una síntesis de todo lo que podemos hacer sobre los territorios. Yo hace muchos años que dije, a mí la arquitectura no me termina de cerrar, entonces no sea hábitat, y después ambiente, y después urbanismo, y tampoco. ¿Cómo hacemos para modelar? Y ahí me acordé de una frase de una exposición muy importante que había hecho Italia hace unos 20 años atrás, la trajeron a Argentina, y el título de la exposición era Un país hecho por la mano del hombre. No hay que tener vergüenza de esto, no hay que decir, hay que sacar a los hombres, no queda nada, queda muy sana la tierra, pero sin nosotros, así no hay chiste. Y mientras estemos nosotros, los únicos modeladores, los únicos artistas, los únicos dibujantes, somos nosotros. Entonces los que tenemos que cambiar somos nosotros para que la tierra sea mejor. Gaia es nuestra gran, la tierra, como la denominó Lablas, es nuestra gran meta. Gaia, a Gaia tenemos que ir. Entonces cada vez más trabajo en eso que introdujimos de verdad hace ya 45 años en Argentina, toda esta visión ambiental y hoy ya más del desarrollo sustentable. Entonces el país tramado como ruta, como camino global para el autodesarrollo. Un pedacito de la provincia de Neuquén que recorrí ayer. Cabiagüe, Copahue, luego venir todo por adentro, por la 23, ya ni me acuerdo el número de las rutas, Villa Pegüeña, maravilloso, y después volver para acá. Es una maravilla, es un mundo esta provincia. En otra historia, esta provincia hoy sería un gran país, solo la provincia, con 50 millones de habitantes, solo la provincia. Para ahí están todas sus tierras, todas sus aguas. Ustedes saben que la cuestión del ambiente y de Gaia empieza por el agua. Hay tierra, pero tiene que haber agua. Y el agua está bendiciendo con su rumor todos los rincones de esta provincia, es increíble. Y cuando se la maneja, y ahí viene la modelación, ahí viene la proyectación, pero no hablo de arquitectura, en todo caso hablo de una arquitectura del territorio, de una arquitectura del paisaje, y donde un abogado puede dar tanto o más que un arquitecto, no importa la profesión, es la visión de cómo manejar sustentablemente. Entonces, la ruta del autodesarrollo, porque cada punto tiene que ser la oportunidad de un magnífico y memorable manejo del territorio y del habitar. Adelante.
Y en ese plan federal de turismo, todo el país era una trama de corredores, puertas, travesías. Ayer yo hice travesías fundamentalmente y algunas puertas, y cuando pasé por Pino Achado, digo, no, tengo que seguir a Chile. ¿Por qué no puedo seguir a Chile? No tenía tiempo, tenía que venir acá. Pero qué diferencia hay de un lado y del otro, y que tienen hasta una tonada que nos enriquece. Y después en la gomería, que me cambió la goma reventada, había dos chilenitos simpatiquísimos. Bueno, entonces, no, la 40 y todas sus otras rutas importantes como una trama que cose en realidad Argentina y Chile. Y esos círculos que ustedes ven, que ahora vamos a ver mejor, son la apertura, las puertas hacia el otro, no la clausura hacia el otro. Pero viéndolo más de cerca, no solamente aparece fuerte todo lo que tiene que ver con Neuquén y los pasos cordilleranos, la puerta de Neuquén, Chipoleti, Roca, o acaso no es una metrópoli ya articulada esta. Pero aparece también el Valle del Río Negro como un conector extraordinario. El verde era sinónimo de potencial. Es un corredor fundamental, pero potencial no existente. Y aparece, por supuesto, la puerta de Viedma Carmen de Patagones. Entonces, el territorio de nuestro país, de nuestro bendito país, tiene que ser mirado en un zoom que va y viene desde la escala 1 en 1 a la escala 1 en 1.000.000, entendiendo todas las relaciones y todas las disciplinas y todos los saberes y todos los tiempos históricos. No puedo entender el futuro si no comprendo el pasado. Adelante. Y hay algunos casos descollantes, busqué un poquito, no tuve demasiado tiempo, donde los ríos han sido esos motores del desarrollo profundo, identitario, cultural y naturalmente turístico. Ustedes saben, yo he trabajado mucho y sigo trabajando mucho en turismo, saben que el turismo va donde hay algo por vivenciar. Así que hay que tener mucho cuidado en el concepto de turismo. Donde hay calidad de vida, la gente va a visitar. Y la calidad de vida no es el más rico, a veces incluso es el más pobre. Si no, los ingleses no hubieran ido a Italia, a Grecia, al sur de España. Si no, nosotros no iríamos a algunos lugares muy pobres de nuestros países amigos y de nuestro propio país, pero donde hay cultura que nos enriquece. Entonces, vamos a ver algunas de esas regiones, cómo se hicieron, muy rápidamente. El Valle del Po. El Valle del Po, dicen algunos grandes pensadores, Jane Jacobs, la urbanista, socióloga, antropóloga, que es el lugar de mayor desarrollo en el mundo. Y lo compara solamente con la isla central de Japón. ¿Por qué? Porque es una miríada de ciudades a 20, 30 kilómetros una de la otra, donde la distribución de la riqueza es la más alta. 1 a 5 es la distribución de la riqueza. En Argentina en este momento es 1 a 107. Hay alguna diferencia. Hay alguna diferencia. Pero también la hay en Italia con el sur, por ejemplo. Así que no es un fenómeno solo de la nación, es un fenómeno de la decisión. Fíjense, el articulador del río, el río Po, que por supuesto es nutriente de regadío y demás, y una miríada de pequeñas y medianas ciudades. Adelante. Y una de las ciudades es Mantua. Y miren la convivencia con el río. Entonces, ustedes pueden imaginarse que este puede hacer en algún tramo de estos ríos maravillosos y que las ciudades de ustedes, o nuestras, me sumo, sean tan magníficas como esta y que se pongan ahí y duren milenios y no se prostituyan. Muy bien tu denuncia de la política habitacional social, que es antisocial. Hay que decirlo con todas las letras. Y conozco el sufrimiento de los funcionarios de los institutos de la vivienda, que esto lo saben muy bien, lo promueven y nunca son escuchados, o casi nunca. Entonces, ciudades magníficas, ciudades mágicas. Miren esto, lo que es el río Po al atravesar Turín. Adelante. Miren, sin embargo, la convivencia, lo que da lugar a ese proceso de desarrollo es la extraordinaria producción. Y esas tierras se están produciendo sustentablemente desde hace 2.500 años. No hay sobreexplotación, hay buen manejo y, por supuesto, recreación, navegación de todos los tipos. Adelante. Este es el Rin que nace
ahí en el corazón casi sur de Suiza y que termina allá en el Mar del Norte, algunos de cuyos tramos son ya patrimonio de la humanidad. Pero junto con eso los enormes puertos de Amberes, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener un corredor de riqueza, de placer. Parece ser que yo no lo pude hacer, que navegar en unos lindos barquitos del río Rin es uno de los placeres más. Y es un placer que, bueno, cuesta caro en ese caso, pero podría ser perfectamente popular. Son barquitos. En Francia son barcazas también muy populares, las usan la gente y de transporte. Adelante. Y bueno, ellos lo han ido construyendo, miren esa islita que tenemos ahí adelante, miren la convivencia con la producción es parte del paisaje cultural y allí ninguna tormenta arrasa la ciudad como ha sucedido acá, porque los recursos hídricos están bien manejados desde hace milenios. Adelante. Y más imágenes y allá pasando en una zona totalmente igual. Y el Valle del Loire en Francia, que es una delicia y que mantiene una característica profundamente cultural, de turismo cultural, del principio hasta el fin. Adelante. En algunos tramos son de pequeña escala, porque hay muchos ríos afluentes, las costaneras permanentes. Adelante. La navegación, por supuesto el deporte. Esto podría ser a lo largo de todos los ríos que ustedes tienen por acá. Está bien, está bien. Entonces llegamos al corredor del valle. Aquí tenemos que construir el paisaje. Casi no existe. Hay intentos espléndidos que me han encantado de ver, la costanera acá en Neuquén y otros, pero que son fragmentos pequeñísimos, apenas iniciándose. Todos nosotros, desde el más viejo a la más joven o el más joven, tendrán que trabajar todo su tiempo histórico para poder cambiar de verdad esta situación. Y habrá contribuciones de dibujos que nos estimulan, que nos hacen imaginar, de denuncias necesarias para terminar con ciertas manomisiones imposibles, y tiene que haber una visión estructural de historia política y de política económica, como la que nos mostrabas vos, para poder cambiar esta realidad. Adelante. Y bueno, este dibujito que mostré un poco al principio serían un poco las aspiraciones que a mí me causan, ¿no? Cada rato tenemos que encontrar momentos de civilidad, tenemos que encontrar áreas naturales completamente protegidas, tienen que convivir con la producción. No hay conservación sin producción. Y ahí hay una frase maravillosa de nuestro Jorge Luis Borges, porque para la eternidad es imposible conservar sin desarrollar y desarrollar sin conservar. Así que esto es una errónea concepción de algún momento ambientalista, fundamentalista de hace 30, 40 años atrás, donde algunos decían, no toquemos más nada. Si no toquemos más nada, se envejece. Los bosques solos envejecen. Hay que saber sacar la madera que ya está podrida, hay que ralear de vez en cuando. El manejo hoy es la práctica ambiental más importante. Siempre lo ha sido en realidad. Siempre lo ha sido en realidad. Y acá tenemos que pensar esto que se están proponiendo, que aprovecho de decirte, Daniel, que me parece fenomenal. Estoy acá por esa razón y que ojalá tengan mucha suerte y por supuesto contá conmigo lo que sea necesario. Pero imaginemos, dibujemos todo el río, el sistema de ríos, no el río. Todo el sistema. No dibujemos por pedacitos. La acupuntura es la segunda etapa de la intervención. La primera tiene que ser la inteligencia del conjunto. Después viene el joven arquitecto, el joven diseñador, el joven o la joven artista que pone una escultura, que todo eso es magnífico, pero sobre la base de una idea común. Esos casos que yo he demostrado son ejemplos de culturas integrales. Wagner se inspiraba en el río Rin para hacer sus grandes músicas. Así que la idea común, que a mí me cuesta decir planificación, porque es una palabra muy dura, muy tecnocrática. No, es un proyecto en común, pero de todas las escalas, donde las viviendas tienen que ser distintas, donde la articulación interprovincial tiene que ser otra, ¿no? Donde todas las escalas juntos con una idea común que es la que se puede llegar a construir. Bueno, adelante, por favor. Y entonces, atención, que los instrumentos de trabajo son completamente distintos. Esto sí quiero hacer hincapié,
creo que es lo que les puedo dejar por mi experiencia de muchísimos años en el desarrollo de territorios, regiones, provincias, país. La que está a la izquierda son algunos dibujitos de la matemática topológica, que es la matemática que estudia los lugares y la conexión entre los lugares. Y esta es afín a los usos de la ingeniería vial, de la ingeniería hidráulica, del manejo del riego. Entonces son instrumentos de dibujo también, pero con la capacidad de ser incluso medidos perfectamente, articulados perfectamente. Y el de la derecha es un gráfico de nuestra intervención en el parque, una reserva de la UNESCO, el Parque Costero del Sur, donde todos esos puntitos son intervenciones, actuaciones, llenas las monumentales, blancas las sociales, ¿no? El territorio es un collar de oportunidades y un collar de sitios memorables. La genialidad del lugar, el genius loci, es fundamental. Y la genialidad del lugar contempla lo construido, pero también el espíritu de las cosas, fundamentalmente. ¿Cuál es el espíritu de este sistema de ríos? ¿Cómo se llamará? ¿Será que Comahue estaba bien? ¿Será que, cómo era, de oro, como dicen ustedes? Costa de Oro. Costa de Oro. ¿Será que Costa de Oro está bien? Pero ¿cómo se rebautiza esta nueva memorabilidad de los territorios? Adelante. Y termino con la inteligencia del bien común. Lo que nos está pasando es que estamos viviendo, y en general todas las corrientes políticas caen en esto, y todos los momentos que hemos vivido en nuestro país durante mucho tiempo han pasado por esto, en la inteligencia del bien individual. ¿Cómo hacer para que ganemos más? ¿Cómo hacer para que generemos más empleos? Está bien, esto es directo, es necesario, pero si no lo hacemos para un bien común, no sirve. Termina en alguna casa rica, en algún lugar, algún destino foráneo, como hicimos durante mucho tiempo en Punta del Este, por ejemplo, o termina en mi mejor auto y el despecho por el pobre auto del vecino. La medianera no tiene que ser el sitio que prohíbe mi contacto con el vecino, sino es una metáfora de un punto de encuentro, un punto de interacción. Entonces, hay una inteligencia nueva que desarrollar. Si me permite, les quería recomendar el libro de Christian Felber, La economía del bien común. Es bien desde lo económico que renace esta idea de que tenemos que hacer el bien común para tener una más sana economía. Y yo digo que la sustentabilidad es el nombre de esta inteligencia del bien común. Esto es la meta 2019. Adelante. Y algunas políticas de Estado, porque el Estado tiene que estar absolutamente presente de esto. En este caso, me parece un ejemplo muy bueno, amigos. Una fundación, una entidad privada, pudo haber sido una ONG, un centro académico, puede haber sido una comunidad social, los famosos clubes de nuestras ciudades, que son un ejemplo de democracia pocas veces visto en el mundo. Los clubes de Argentina no tienen ningún apoyo, están tendiendo a desaparecer. Los clubes, fantástico. Buena parte de la cultura que muchas veces irradia Buenos Aires, o mi ciudad de La Plata, surgían en los clubes. Y están tendiendo a desaparecer por esa inteligencia del bien individual que nos encierra, primero en la casa, segundo en la televisión y tercero ahora en las redes sociales, deformadas para ser antisociales, para decir lo que quiera del de al lado, sin responsabilidad ninguna. Entonces hay políticas de Estado. El territorio, lo que estamos hablando acá, tiene que ser una política de reequilibrio regional. Un proyecto como este tiene que ser apoyado por las legislaturas, como ya comienza a hacerlo, pero también la nación debería distribuir sus apoyos a 50 iniciativas como esta en todo el territorio nacional. No se habla mucho de estas cosas en los programas políticos. El hábitat es ante todo una acción civilizatoria, es mucho más que ponerle ladrillos a las cosas. De este lugar lo que me importa es que estamos adentro ahora 200 personas, no tanto si las paredes son de este material u otro, basta que nos oigamos bien. La economía del conocimiento y la ciudad intermedia, me gustó aquello mucho del INVAP más que Vaca Muerta, me gustó muchísimo eso. La economía del conocimiento y la ciudad intermedia. La ciudad intermedia acá es fundamental y ustedes son líderes, ustedes tienen muchas pequeñas y medianas ciudades y lo del Valle es un ejemplo maravilloso, histórico, el Alto Valle. Entonces, apóyense como los ejemplos que les mostré
en una red de pequeñas y medianas ciudades. Y lo que huelga, lo que tiene olor a metrópolis, cuidado. Ahí comienzan los problemas. Siempre, en cualquier lugar del mundo. Los ejemplos que les mostré, las ciudades son siempre pequeñas y medianas. Y redes entre ellas, complementándose entre ellas. El asentamiento tiene que ser un modelo de espacios públicos, muy bien ya levantado antes, y la gestión es una apuesta hacia la participación popular. Estos planeamientos que decimos que hay que hacer, estos procesos, estos proyectos globales, tienen que hacerse con procesos absolutamente participativos, sin que se deje de atender a los que saben más, que puede ser un campesino o que puede ser el rector de la universidad, pero a los que saben más. Hay una cierta jerarquía del conocimiento que tenemos que recuperar. La base socialista de los países nórdicos, Finlandia, Suecia, etcétera, están basadas en el elogio del sabio viejo, no en el elogio del más joven inexperto. Ese ya tiene elogios de la vida, pero necesita mucho otro que le puede ofrecer el sabio viejo. Adelante. Y esto necesita entonces un principio de gestión que creo que se viene muy a cuento, y con esto termino, de esta situación en que estoy, en que estamos, en que me ha tocado la suerte de ser invitado. La articulación privado-público, fundamental. Sería deseable, con muchísimo respeto y afecto, porque me parecieron personas encantadoras, pero sería deseable que los vicegobernadores se quedaran. Porque lo que acá está sucediendo es mucho más importante que la pelea entre un grupo político y otro, y que no sé quién robó a quién. Acá se está construyendo el futuro. Me parecieron personas simpaticísimas, por eso me atrevo a decírselo, y coméntenselo si cabe. Sería deseable que ellos sean los primeros partícipes de lo que estamos viviendo. La visión interjurisdiccional, ya se lo dejó clarísimo. Yo ni sabía, qué bueno esta cosa de pensar a Neuquén, Río Negro articulados. Qué bueno, me parece sensacional. Pero alguien también diría, ¿y por qué no la región chilena que está del otro lado? A un paso. Y por último, por supuesto, estas cosas no se hacen desde una disciplina, cualquiera que ésta sea, sino desde una visión transdisciplinaria. El modelo es Leonardo da Vinci y no el especialista en el insecto más pequeño o en el hueso más pequeño. Encantado, espero recibir preguntas y gracias. Bien, abrimos nuestra última ventana a las preguntas y consideraciones sobre la ponencia de Rubén. Hago de nuevo la pregunta. ¿Algún reglamento o algo sobre la construcción de costaneras sobre todo el río que sea en común para todos los pueblos que están intermedios, como para no salirse de una construcción? Eso tiene que tener normas, tiene que tener reglas. Pero yo me niego a hablar de planeamiento, que es una cosa muy dura. Entonces, alguien lo dijo hoy, vienen unos especialistas de Buenos Aires, o por qué no de Barcelona, hacen unos grupos así, no consultan a nadie y se van. No sirve, no sirve. Hay que hacerlo con cada uno de ustedes en cada uno de los lugares. Y puede ser, yo trabajé mucho en Cholet-Choel, que las costaneras de Cholet-Choel, con sus riachos, con su isla grande, etcétera, ser completamente distintas a las costaneras del Limay. Entonces, bueno, las últimas técnicas hablan de ADN. Así como hay ADN en los seres vivos, hay ADN también en el manejo. Perdón. Hay ADN también en el manejo de los recursos bióticos y abióticos, vivos y no vivos. Entonces, lo que hay que hacer es descubrir la profunda ecología de cada lugar, que es el saber de la tierra. La ecología es el saber, no de la naturaleza, el saber de la tierra, de cada lugar, con los sabios locales. Nunca vi a alguien que me enseñara más que un señor que se retorcía las manos al lado mío en Venecia, porque escuchaba a los sabios ingenieros hidráulicos holandeses decir qué había que hacer, hasta que él no aguantó más.
Yo le miraba las manos porque eran muy callosas. Se levanta y dice, están todos equivocados. Yo que navego la laguna pescando desde hace 60 años, el funcionamiento hidrológico es completamente distinto. Y tenía razón. Entonces hay que trabajar con el saber de cada uno, a cualquier nivel. El rector de no sé de qué y el campesino de ahí a la vuelta. Todos tienen algo que aportar. Y por favor, lo voy a decir siendo arquitecto, orgullosamente, tengo premios, tengo todo. No les den a los arquitectos el manejo porque la guerra es algo demasiado importante, decía alguna vez un general francés. También los arquitectos. Pero no son, ¿saben que saben más los arquitectos que el abogado? Saber si de acá atrás hay 22 metros o 24. Un manejo del territorio, del espacio, que es muy importante. Pero el abogado nos ha enseñado muchísimo de cómo se organizan las sociedades. Entonces, por favor, presidente del Colegio de Arquitectos, me felicito que estés acá. Lo he dicho muchas veces esto. Los arquitectos humildemente a formar parte de un discurso colectivo. Y donde a veces un buen dibujo puede decir más que un producto de la calculadora. La sensibilidad, la identidad de esta nueva área, de esta conjunción de ríos, de este río, es maravilloso. Y cuando llega al mar, no sabemos ni qué decir cuando llega al mar. En el mar, en cualquier otro país habría un puerto increíble, habría cosas maravillosas. Cuando se hacía, y termino, cuando se hacía la nueva capital, yo me reuní un día con Alfonsín, me dijo que nos dejáramos de molestar con la ciudad de Buenos Aires, que había que hacer la nueva capital, capaz que tenía razón. Pero de esa charla a mí se me ocurrió que lo único que había que hacer ahí era un gran puente con los ministerios arriba y nada más. Un puente como el Ponte Vecchio de Florencia, donde pudiéramos pasar de un lado al otro sin presentar ninguna documentación, y ahí los espacios públicos, los ministerios públicos, una plaza central mirando el río, era suficiente. Pero no, hubo unos arquitectos, buena gente, excelentes personajes, que diseñaron una ciudad que tenía como 780 kilómetros cuadrados, pensando que se iba a lotear, desalotear, o sea, aplicando criterios de urbanismo nefastos, que son lo que denunciaste vos. Basta de ese urbanismo que hace lotes, basta, por favor. La gente tiene que venir más agrupada, más socialmente, en espacios comunes.